Sí, sí, bueno, éramos sabedores un poquito de la dinámica y de las armas del Zaragoza. Sí es verdad que a nivel de salida de balón, hasta el primer tercio de campo sí hemos ganado esa superioridad, pero en el primer tiempo nos ha faltado un poquito más de profundidad, ¿no? De haber hecho trabajar más a las centrales rivales de espaldas a su portería, y sí hemos estado incómodas porque hemos abusado demasiado del pase interior, que al final al rival con su posicionamiento le beneficiaba, ¿no? La verdad es que no ha habido muchas ocasiones en esa primera media hora, y en un acercamiento yo creo que en el primero pues en una jugada por banda se han adelantado, y bueno, estamos en una dinámica que el equipo a nivel emocional, pues el recibir ese gol cuando apenas el rival pues no había tenido, sí había hecho méritos para, bueno, pues para estar compitiendo, pero no había hecho ocasiones como para ir por delante en el marcador, ¿no? Y en el descanso, pues bueno, hemos intentado corregir algunas cositas, pero claro, pues el gol en los inicios de la segunda parte pues es otro mazazo importante, y sobre todo porque yo pienso que, sin quitar mérito al rival, pues tenemos que ser un poquito más contundentes a nivel defensivo, ¿no? Aparte del momento en el que te meten el gol, pues también un poquito como han sido los dos goles, pues pesan. La última media hora pues hemos tenido algún acercamiento, con los cambios hemos buscado pues un poquito más de frescura, y bueno, yo creo que hemos tenido algunas ocasiones, bueno, para haber recortado y habernos metido un poquito en el marcador, pero pues al final yo creo que ese segundo gol nos ha hecho daño, y encima pues ha hecho que el rival evidentemente ralentizase más el partido en la segunda parte, ¿no? El fútbol es un deporte también muchas veces de dinámicas, ¿no? Cuando te va bien, rematas con la rodilla y te entra. Cuando te va mal, pues tiras una volea y se te va al segundo anfiteatro, ¿no? Al final, también es lo que decías, ¿no? Gol en el minuto 5 al segundo tiempo, rompe un poco los esquemas. Pero claro, hay que salir cuanto antes de esta dinámica, ¿no? Sí, sí, efectivamente. A ver, cuando estás en una dinámica no positiva, pues entre comillas, todo te viene de cruz, ¿no? Pero claro, no podemos pensar que la dinámica se cambia por sí sola. Hay que, sobre todo, analizar lo que nosotras podemos mejorar, y eso es lo que hay que trabajar durante la semana. Luego la dinámica cambia por el trabajo de las jugadoras y también por el acierto, pero no podemos, ante esta situación, ni bajar los brazos, evidentemente, ni pensar en otros factores que no podamos controlar nosotras. Nosotras somos las responsables de donde estamos, y también somos las responsables de la solución, ¿eh? Jugadoras jóvenes, jugadoras que tienen calidad, jugadoras que quizá la situación pues les pueda estar pesando un poco, pero bueno, quedan 14 partidos, tenemos un partido importante la semana que viene que vamos a preparar, y tenemos que tirar hacia adelante, aprender de las derrotas, pues bueno, que hay veces, como se suele decir, unas veces se gana, otras veces se aprende, ¿no? Pues este año nos está tocando aprender más, pero sobre todo es con ese objetivo de seguir dándole la nuez hasta que rompa, y no decaer. Pero ya te digo, lo más importante es analizar los errores y ver cómo los podemos mejorar. Yo creo que es lo imprescindible para que esa dinámica se rompa.